Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego y a nombre de mi compañero Stefano Bertozzi, el director de Alianza UC México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar número 18 de la serie COVID-19, Interdependencia y Cooperación México y Estados Unidos. Le doy la bienvenida a nuestra compañera Marta Espinosa, la secretaria de planeación del CIMBESTAB. Muy bienvenida, Marta. Buenos días. Muy buenos días. Y como siempre vamos a empezar, hoy tenemos un panel muy rico, vamos a hablar de dos lugares donde hay mucho contagio de COVID-19, que justamente son las prisiones y también los asilos de ancianos, y tenemos un panel binacional fantástico. Pero como siempre vamos a empezar primero con una presentación de Stefano Bertozzi, que él es el ex-dean de la facultad o de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley, para que nos dé un repaso de dónde está la pandemia en este momento en el mundo, pero sobre todo en Estados Unidos y en México. Antes de eso, déjenme agradecerle a la sociedad que tenemos con varios periódicos de la República Mexicana, el Universal, principalmente en la Ciudad de México, el Debate de Sinaloa, el Siglo de Torreón, el Siglo de Coahuila, el Siglo de Durango, el Informador de Jalisco, el Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, la Crónica de Baja California y el Pulso de San Luis. También le quiero agradecer a Televisa Baja California, que estamos en sus redes. Me da mucho gusto también por este medio estarnos conectando más con nuestro vecino, Baja California. Yo estoy en San Diego, Stefano está en Berkeley. Hay gente en la Ciudad de México. Estamos por todos lados en esta transmisión de webinar. Adelante, Stefano, empezamos contigo. Muchas gracias, Rafael. Estoy encantado de poder estar aquí y voy a compartir mi pantalla. Ahorita espero que puedan ver mi pantalla. Y déjanos ver primero el mapa del mundo. Aquí se puede ver el mapa, pero en esta vez no es mapa de el número acumulado de casos, es más bien el número de casos que están saliendo cada día. Se puede ver que China, donde todo empezó, ya está en blanco, con casi nada. Y el foco realmente de pandemia ahorita está en las Américas. Canadá tiene buena trayectoria como la mayoría de Europa, pero el resto del continente, en su gran mayoría, está bastante mal, con Cuba como la gran excepción. Aquí se puede ver lo mismo, son los casos nuevos por día con las tendencias que podemos observar. Y ahí se ve subrayado Estados Unidos, que ya superó a Brasil y Chile con el más grande número de casos. Y en esta gráfica, número de casos por millón de habitantes, es decir, que corregido por el tamaño de la población. México también subiendo, ojalá en los últimos días se está aplanando, pero hemos visto esto anteriormente y hay que recordarnos que el nivel absoluto de dónde está depende de cuántas pruebas se están haciendo. Es decir, que con menos pruebas, la curva está más abajo, pero la tendencia debería estar más o menos bien. Pero aquí se puede ver cómo estamos en número de pruebas que estamos haciendo por cada caso detectado. Y se puede ver que en México estamos detectando un caso positivo en menos que 3 pruebas que estamos haciendo. En Estados Unidos es 1 en 12. En Cuba es 1 en 90. Entonces hay una gran diferencia del número de pruebas que estamos haciendo relativo al número de casos positivos que estamos encontrando. Esto implica que México está subreportando sus casos más que los Estados Unidos, por ejemplo. Aquí se puede ver defunciones, en donde el subreportaje es menos grave porque no se ocultan las defunciones como se pueden ocultar los casos. Se ve aquí que Estados Unidos bajó mucho, a pesar de que no bajó mucho en casos, por las bajas en mortalidad, tanto por mejorar la atención médica como por el hecho de que los nuevos casos estaban más en población joven. Pero se puede ver que en las últimas semanas ya está subiendo Estados Unidos en términos de defunciones y México ya alcanzó a Chile y Brasil en términos de defunciones bien por arriba de Estados Unidos, otra vez corregido por el tamaño de la población. Canadá, Italia, Alemania,
todos a la baja. Y esta escala es una escala logarítmica, es decir, que Estados Unidos está 10 veces peor que Canadá o Italia. Aquí se ve que una pandemia no es, en un país no es homogéneo. Adentro de cada país hay muchas epidemias y se ve que es súper heterogéneo, desde áreas donde no hay COVID hasta áreas que están ahorita ahogados por los casos que están llegando a los hospitales. Y México igual es muy heterogéneo. Aquí se puede ver incluso al nivel del estado. Jalisco aquí, en donde se ve mucho alrededor de Guadalajara, y hay partes en donde no han tenido un caso en otros municipios del mismo estado. Y lo mismo pasa en California. Aquí voy a cárceles. En este caso estoy viendo en azul los casos confirmados en las cárceles del estado de California, comparando con la tendencia nacional o del estado de California. Y se ve que está mucho más afectada la población en cárceles. Y aquí se puede ver algunas cárceles en particular. Aquí se puede ver, por ejemplo, San Quentin, quizás la más famosa activa de las cárceles en California, pero es una cárcel que tiene la edad de Alcatraz casi. Y se puede ver aquí en amarillo, vamos a escuchar después de Teresa Macías, que está en la California Men's Colony. Ahorita si voy un poco más, vamos a ver que cuando San Quentin tenía 1,600 casos en su pico, la California Men's Colony controló su epidemia en 11 casos. Y aquí se puede ver a través de los distintos estados, algunos estados muy afectados en términos de la población en cárceles y otros mucho menos o nada en caso de los blancos. Y aquí se puede ver lo mismo. Aquí cada punto es un punto de un asilo para ancianos en Estados Unidos y se puede ver afectados por COVID. Y se puede ver cómo esta epidemia está afectando de manera muy grave a las casas de los ancianos. Y con esto termino y paso el micrófono a Marta Espinosa para que nos presenta a nuestro primer panelista. Por favor, Marta. Muchas gracias, Stefano. Es para mí un enorme gusto presentar a Catalina Pérez Correa. Ella es profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE y además es editorialista del Universal. Catalina se ha dedicado por muchos años a estudiar el sistema penitenciario, una de las dos poblaciones vulnerables que vamos a tratar en este webinar, y nos encantará conocer un panorama general del sistema actual de cárceles en México. Gracias, Catalina, y adelante. Hola, muchas gracias, Marta, y muchas gracias por la invitación, Rafael y Estefano. Marta, es un honor estar con ustedes y compartir con mis colegas panelistas. Bueno, yo voy a dar en breves minutos un panorama muy general acerca de qué está pasando en las cárceles. Creo que es importante mencionar algo, como decía Estefano hace rato, que las cárceles son muy distintas dependiendo de los estados. Por un lado, cada estado tiene su propio sistema carcelario y hay unos, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México, donde se concentra la mayoría de la población penitenciaria del país. Y luego también están las diferencias entre el sistema federal, que tiene sus particularidades, y el sistema local. Entonces, yo les voy a dar un panorama global y luego, si quieren, podemos hablar de los distintos estados o lo que pasa en los distintos estados. A ver, lo primero que creo es importante entender es que alrededor de 40% de las cárceles en el país tienen sobrepoblación. Es decir, tienen a más personas que espacios dentro de los reclusorios. Y esto significa que, por ejemplo, en 46% de los reclusorios del país hay celdas en las cuales conviven 5 o más personas. Hay algunos estados, por ejemplo, en el Estado de México, en el cual la sobrepoblación es aún mayor. En el caso del Estado de México, casi 40% de las personas comparten celda con más de 15 personas. Entonces, ¿por qué es importante este dato? Porque una de las medidas de prevención en el caso de la enfermedad del COVID es guardar sana distancia. Cuando uno comparte una celda con 15 personas, eso no es posible. Luego, también es importante conocer acerca de las carencias que hay en los centros penitenciarios. Hay muchas diferencias entre los distintos sistemas penitenciarios, pero pues a nivel nacional hay
datos que nos pueden reflejar un poco acerca de la realidad. Por ejemplo, según el INEGI, 30% de las personas no tienen acceso a agua potable dentro de sus celdas. Entonces, pensar en que las personas se pueden lavar las manos para mantener una higiene en manos, pues es imposible cuando no se cuenta con agua potable. También, según el INEGI, solo 7% de las personas que estaban privadas de la libertad en el 2016 dijeron que la institución les proporciona artículos de limpieza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que no hay artículos de limpieza para limpiar la estancia donde viven las personas, para lavar la ropa. Entonces, ¿quiénes son las personas que dan estos insumos que necesitan las personas privadas de la libertad? Normalmente son los familiares. Ahora, ¿qué sucedió qué ha sucedido en estos 4 meses de la epidemia? Una de las medidas que se tomó fue cancelar las visitas. Entonces, bueno, esto puede no afectar tanto, por ejemplo, a la población en centros federales, pero a la población en centros locales, donde también el INEGI nos dice que casi 80% de los internos dicen que son los familiares quienes dan comida, pues es un enorme golpe para la vida cotidiana dentro de las cárceles, ¿no? No tienen los insumos de limpieza que necesitan si no son los familiares que se los dan. Entonces, bueno, aquí, de nuevo, hay muchas diferencias de un centro penitenciario a otro, pero esos son a grandes rasgos lo que ha sucedido. Y yo nada más termino con un dato final. A pesar de que se propuso y se aprobó la ley de amnistía para liberar personas de los centros penitenciarios federales y se impulsaron distintas leyes de amnistía a nivel local, lo que ha sucedido a nivel nacional es que debido a, primero, que los tribunales se suspendieron y entonces no ha habido posibilidad de obtener libertad por vía de la sustitución de penas, y por otro lado no se han puesto en marcha la ley de amnistía, y finalmente porque hubo una reforma en el cual se amplió el catálogo de delitos por el cual se pueden poner a las personas en prisión preventiva. Lo que tenemos hoy es que a nivel nacional aumentó la población penitenciaria del país. En marzo había 205,000 personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Para mayo tenemos registrados casi 210,000 personas. Es decir, que a pesar de los esfuerzos que se hicieron por liberar a personas a nivel nacional, lo que sucedió durante esta pandemia, en lugar de liberar personas, por ejemplo, a personas mayores de edad, a mujeres embarazadas, lo que tenemos es el efecto contrario, que las medidas de prisión preventiva pudieron más que las medidas de liberación de personas. Muchas gracias, Catalina. Quiero recordarle a todo nuestro público que tenemos un botón de preguntas y respuestas. Por favor, mándennos sus preguntas. Las vamos a ir contestando algunas por escrito. Todos nuestros panelistas tienen acceso a ese botón. Entonces, les insisto, queremos hacer esto de lo más interactivo posible. Mándenos sus preguntas, por favor. Y también, we have simultaneous interpretation for those of you who wanted to listen to us in English. So just press the button interpretation in the bottom of your screen and you can listen to our webinar in English. Bienvenida a Brenda Caftry. Adelante, Brenda. Tu micrófono, Brenda. Brenda es nuestra colega del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Muy bienvenida, Brenda. Buenos días, Rafael, y buenos días, Stefano. Una disculpa porque tuve problemas técnicos para conectarme y lo hice así apenas empezando. Mil disculpas. Es para mí un honor invitar y presentar a este foro, este webinar, a 2 personas. En primer lugar va a hablar la doctora Carolina Gómez. Ella es internista y geriatra, egresada del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Es una gran colega, ahora es adscrita de urgencias, ha estado al frente literal de la respuesta de COVID y nos va a dar un panorama en cuanto a la respuesta que se ha dado en México en cuanto a los asilos y su visión. Y después hablará la doctora Andrea González, con quien ya tengo muchos años de colaborar. Ella es una persona muy querida, directora de la Clínica Condesa y coordinadora del programa de VIH de la Ciudad de México. Entonces, adelante, Carolina.
Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, doctora. Muchas gracias a todos también por invitarme. Y sí, efectivamente, pues al inicio del año yo creo que nadie nos imaginamos que estaríamos en estas circunstancias. Específicamente yo con el tema de los adultos mayores, digo, ayer que discutíamos un poquito con respecto de dónde era más sencillo controlar o no una pandemia, digo, había dos posturas, ¿no? Nos comentaba por un lado que un ambiente controlado en teoría debería ser un escenario en el cual una persona podría implementar de forma eficiente las medidas de seguridad pero en la práctica parece ser que no es tal, ¿no? Yo creo que esto aplica tanto para la población que está en los centros penitenciarios como con los adultos mayores, y me parece que el común denominador es la discriminación que existe. O sea, existe una especie de, digo, por ejemplo, específicamente con los adultos mayores existe una cosa que se llama viejismo o edadismo, que pues en inglés es ageism, y que habla acerca de la discriminación y de percepciones negativas que se presentan contra los adultos mayores simplemente por el hecho de ser adultos mayores. Y está bien estudiado, no únicamente que existe, sino que existe a distintos niveles de atención en salud, en estudiantes de medicina, en especialistas, vamos, en la población general, y que impacta de forma negativa, eso también está estudiado, e impacta de forma negativa en la percepción que tienen las personas en cuanto a la atención en salud y en cuanto a los desenlaces en salud que pueden tener. Entonces, digo, a mi parecer es una cuestión de discriminación, de por qué en un escenario controlado, que en teoría tienes la forma de implementar las medidas de control y de la sana distancia, etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué tiene que haber en esos? O sea, no es como que tengan la opción, ya sea por restricciones físicas o por restricciones normativas, no tienen la opción de saltarse esas normas y sin embargo no se implementan. Y esto yo creo que tiene que ver con la percepción que tenemos, digo, creo que es mucho de la sociedad pues, mexicana y también de la sociedad estadounidense, de que la gente que no es útil o funcional quizá en términos de productividad pierde un poco de su valor en la sociedad. Entonces, es un poco distinto, creo yo, en México que en Estados Unidos. Sin embargo, sí es algo que se presenta y va muy de la mano con estas percepciones negativas. ¿Por qué no implementar medidas más estrictas en las personas más vulnerables? No está mal identificar a las personas vulnerables, no está mal llamarles vulnerables. Lo que está mal es que en vez de enfocar nuestros recursos y enfocar en nuestros esfuerzos en atender a estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad, hacemos lo contrario. O sea, como que parecería ser que en muchas ocasiones los dejamos de lado. Digo, específicamente en la Ciudad de México, sí se han hecho intervenciones para controlar y para monitorizar los asilos de ancianos. La verdad es que la respuesta ha sido buena. Sin embargo, históricamente, o sea, están registrados menos del 2% del total de las casas de asistencia, o sea, los asilos de ancianos que existen en México, menos del 1, es como el 1.2% el que está registrado para recibir una asesoría sanitaria pues recurrentemente. Entonces, pues eso nos habla de que hay mucha, pues daría la impresión que no es tan importante, ¿no? O sea, ¿por qué están funcionando estas casas de asistencia si no tienen las regulaciones apropiadas? Afortunadamente, parece ser que no han sido tan agresivos los brotes. Digo, hay algunos datos de que parece ser que ahora, como lo que yo llamaría pues, esta fase más tardía de la pandemia es cuando hemos tenido más adultos mayores. Al principio no tanto, pero sí realmente habla de una, pues de que estamos descuidando, ¿no? Hasta cierto punto la atención en las poblaciones vulnerables. Muchas gracias, Carolina. Antes de pasar el micrófono a Andrea, quiero presentar a nuestro último panelista, a Teresa Macías. Ella es la directora de todos los servicios médicos en el California Men's Colony, una de las grandes prisiones en el estado de California, y tuve la oportunidad de colaborar con ella hace unas pocas semanas. Y quizás nada más para orientarnos, voy a compartir otra vez la diapositiva de las cárceles en California. Teresa es la directora médica en la cárcel Naranja, aquí abajo, donde había la epidemia muy pequeña. Y aquí en rojo está la de San Quentin. Y quería nada más mencionar, antes de pasar la palabra a Teresa, para que nos cuente un poco por qué fue exitosa la situación en su cárcel, que como dijo
Catalina, hay celdas en México con 15 personas. Bueno, en San Quentin, una cárcel que se hizo en los 1800, están en celdas de 2 personas, pero todos en una sola aula. Entonces, aquí había el equivalente de un dormitorio con 800 personas en cada dormitorio, que son celdas, pero con aire que circula entre una y otra. Entonces, de manera explosiva, creció la epidemia en San Quentin. Y esto no pasó en el California Men's Colony. Teresa, ¿nos puede contar un poco cuál fue como la magia del éxito en el California Men's Colony? ¿Cómo controlaron el brote que surgió en su reclusorio? Stefano, gracias por invitarme. Estoy muy orgullosa y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Yo no vengo del ramo de medicina, pero he estado en la administración de medicina o de administración de salud pública, y estamos muy conscientes de que este virus nos encontró muy desavenidos, no estábamos preparados para todos los eventos que han pasado, y lo que nos hizo, yo pienso, tener éxito fue de que inmediatamente nuestro departamento ejecutivo pensamos cómo vamos a detener esto. Y hay varias maneras. Una es de que cada vez que un empleado entra a la institución, viene la oportunidad de transmitir este virus, ¿verdad? Así es de que el personal que entra a consecuencia a diario, tuvimos que encontrar la forma de reducir el número de empleados que tenían la oportunidad quizás de trabajar en casa. Así es de que cuando ya nos dijeron ya tenemos orden de quedarnos en casa, la mayoría, no la mayoría, como el 50%, aún así continuamos trabajando en casa, pero la manera en que prevenimos de que surgiera la contaminación de este virus es de que cuando nos llegó nuestro primer rehén de una de las cárceles en Los Ángeles, pudimos detenerlo en cuarentena. Al principio nos dijeron, no, pues digamos, el orden normal es de que cuando se nos vienen, tenemos muchos rehenes que están, que están en transporte de una institución a otra. Tenemos 35 instituciones a través del estado de California. Entonces, podríamos decir, se decía y se dice, que toda una institución de 3,000 personas están transfiriendo de un lugar a otro. Esa transferencia, digamos, tuvimos que parar todo eso. Claro que no se hizo de inmediato, y es por eso que a veces unos rehenes digamos, de las cárceles se transfirieron y ya iban infectados, y es como empezamos con estas contaminaciones. Para nosotros fue muy importante aislarlos, detenerlos en cuarentena y asegurarnos de que no iba a crecer este contagio. Y es lo que estamos haciendo continuamente, pero también estamos haciendo la prueba del COVID, y estamos haciendo la prueba no tan solo en los rehenes, sino también en los empleados, para determinar cómo está el contagio afuera en la comunidad, porque también detuvimos todo lo que son las visitas a los rehenes, de familiares, a personas que eran voluntarios y a veces hasta técnicos que venían así regularmente. Todo eso se está analizando completamente y viendo, y estamos dejando entrar muy pocas personas. Porque sabemos que en las puertas es donde se puede detener esto. Y aparte de eso, le voy a decir que hace 2 o 3 días terminamos de hacer la prueba del COVID a 1,400 empleados. Y de estos 1,400, 10 salieron positivos. Son 10 personas que no hubiésemos sabido que estaban positivos y que probablemente podrían venir
a contaminar a otros. Así es de que ese contagio también tengo que decir que el crédito está también con el Departamento de Salubridad aquí en San Luis Obispo. Ellos nos han ayudado muchísimo, principalmente porque si una persona ha salido positiva, entonces ellos son los que hacen las investigaciones y las pruebas y confirman y después nos dan prueba de que ya quizás esa persona se rehabilitó. Los 11 que han salido positivos, 11 rehenes, ya están bien, ya regresaron. No tenemos ningún enfermo aquí. Muchas gracias, Teresa. Te regreso el micrófono, Brenda. Ahora sí nos toca hablar con la doctora Andrea González, que ya presenté. Es para mí un gusto siempre escucharla y ella nos va a hablar sobre algunas acciones que han hecho aquí en la Ciudad de México para detectar de forma oportuna brotes de COVID en diferentes circunstancias, y es muy interesante todo lo que han implementado. Andrea, por favor. Muchas gracias, Brenda, qué gusto verte. Bueno, en el caso de la Ciudad de México, yo quisiera tocar un poquito el tema de reclusorios, basado un poquito en los lineamientos que establecía Carolina. Efectivamente la epidemia tomó por sorpresa al mundo, la velocidad, la facilidad de transmisión, y en el caso de México, con un rezago muy grande en la atención de las comorbilidades más frecuentes, tenemos una mortalidad que estuvo la parte más alta está en personas entre 30 y 50 años, o sea, diferente totalmente que en Europa, y con un rezago muy grande en temas de manejo de comorbilidades, especialmente obesidad, diabetes, hipertensión arterial, y que nos está costando mucho. El caso de la Ciudad de México, o sea, es un caso focalizado en la ciudad, es sin duda la epidemia más importante del país, en donde tenemos más casos, en donde tenemos mayor mortalidad. Entonces, sí estamos en una situación que es muy importante reconocer para poder actuar. En el caso de los reclusorios, la verdad es que siguiendo un poquito estos lineamientos, hace unos años, ya 12 años, que iniciamos un proyecto de control de VIH en cárceles en donde participaron tanto el doctor Bertozzi cuando estaba en el Instituto de Salud Pública como el Instituto Nacional de Nutrición en la parte de atención, en un equipo del que forma parte Brenda. Y la verdad es que es un proyecto que fue creando un espacio para poder hablar de control de epidemias en las cárceles. Evidentemente las condiciones carcelarias siempre son un problema en todos los países. La cárcel no es una solución deseable, no es una solución a los problemas que trata de solucionar que nos guste. Las condiciones efectivamente son muy malas. Sin embargo, sí creo que a veces hay que poder utilizar las condiciones benéficas para poder hacer el control de una epidemia en una situación específica. Y efectivamente, si se trabaja bien, es más fácil controlar una epidemia en cárceles que fuera de la cárcel. Yo viví 2 intervenciones que fueron la de los reclusorios de la Ciudad de México, que actualmente tienen alrededor de 26,000 personas internas, y por otro lado la central de abastos, que es el mercado más grande del mundo, que recibe diariamente a cerca de 600,000 personas que acuden a comprar por mayoreo o por menudeo. En el caso de los reclusorios, la verdad es que hubo una intervención pensada y diseñada de inicio, y si bien tiene una sobrepoblación, hace 4 años tenía 40,000 internos, actualmente tiene 26,000, es decir, hubo una reducción muy importante de la población, sigue siendo la tasa de encarcelamiento más grande del país. Sin embargo, sí hubo una reducción que la verdad ahora fue muy útil. Sí hubo efectivamente el tema de las visitas. En el caso de la Ciudad de México se redujeron 75%, no se cancelaron. El tema de las visitas es un tema elemental de salud pública, el asunto de reducirlos, aún no está tratando de proteger. O sea, se puede controlar, pero si entra la epidemia sin control a los reclusorios, el número de muertes puede ser muchísimo mayor que en la población general, precisamente por las condiciones de vulnerabilidad.
Entonces, este tema de reducir la visita es un elemento fundamental y una medida fundamental. Se hizo en forma de balance, es decir, podían entrar, en el reclusorio norte, un día del padre, podían entrar 40,000 visitantes. 40,000 visitantes implica además una aglomeración en la entrada, o sea, no solamente dentro de la cárcel muy grande, y esto además de poner en riesgo a los presos, también pone en riesgo a sus familias a la hora de entrar en una situación como esta. Entonces, lo que se hizo fue reducirlo al 75% por la vía de reducir el número de personas que entran por presos. En lugar de 4 visitas a la semana, 2 por preso, 1 persona, y de reducir el tiempo. Porque efectivamente las visitas son parte de la manutención y de la propia economía interna de los reclusorios. Entonces, efectivamente fue 75%, que fue el máximo que se podía. Otra cosa que tienen como posibilidad los reclusorios, que lo podemos ver en ciertos países con ciertos gobiernos, o sea, es decir, tanto en China como en Cuba, que hay un control bastante grande de la epidemia, pues podemos ver que hay medidas verticales de gobierno en donde la población obedece ciegamente lo que dice el gobierno, y si no, pues obedecen, ¿no? Esa situación en un país europeo o en Estados Unidos no ocurre, ¿no? Y en México no ocurrió. Entonces, creo que esta situación por eso Central de Abastos es muchísimo más difícil, porque parte uno de mucho de la voluntad. En el caso de reclusorios, se hicieron, por ejemplo, se separaron dormitorios, se incomunicaron unos de otros y se establecieron grandes espacios de aislamiento para pacientes positivos y para pacientes sospechosos. Y el hecho, o sea, eso sí, eso se puede hacer en reclusorios, es muy difícil hacerlo en un espacio abierto en donde eso es por voluntad. Entonces, digo, hay que reconocer que estas condiciones permiten o ayudan al control de la epidemia. Siendo una población vulnerable, una condición que le dio la ciudad, aparte de considerar la epidemia, es que es la población en donde más pruebas se hicieron por habitante. En 26,000 presos se han hecho hasta el momento más de 5,000 pruebas, prácticamente al 20% de la población. Y hay 2 tipos de pruebas. Hay un ejercicio que se hizo que desde mi punto de vista fue el que ha permitido tener en control esta epidemia, que es hacerle a todos los pacientes que ingresan a los reclusorios, perdón, a todos los internos que ingresan a los reclusorios. Entonces se han hecho alrededor de 2,500 pruebas en personas que ingresaron a los reclusorios y 2,500 en personas sospechosas dentro de los reclusorios o en sus contactos. La prevalencia de las personas que ingresaron a reclusorios es del 13%. 13% en personas que no importa si tienen síntomas o no tienen síntomas y que la característica que tienen es que ingresaron a un reclusorio. Es decir, no estaban en casa, lo más seguro, pero se les hizo independientemente de síntomas. 13% resultó positivo y estos fueron canalizados para aislamiento, etc. Y o sea, en el caso de los sospechosos, la prevalencia se acerca mucho, dentro de los dormitorios, se acerca mucho al de la ciudad, de alrededor del 30%. El hecho es que este tema con pruebas permitió que la epidemia de reclusorios fuera un mes más tarde. Los primeros casos aparecieron en mayo, en la Ciudad de México aparecieron en abril. Y permitieron también el tema de seguimiento de contactos. Es muchísimo más fácil hacer un programa de seguimiento de contactos en reclusorios que fuera de reclusorios. Ha permitido que hubiera una serie de casos en mayo, pero que estos bajaran. También fue un problema, como dice Teresa, el tema del personal. En el primer balance que se hizo, la prevalencia y sobre todo la mortalidad en el personal de custodia fue mayor que en los presos, ¿no? O sea, es decir, efectivamente tuvimos esta situación también y tuvimos que hacer un ajuste para poder proteger al personal. He de decir que la mitad del personal de custodia fue retirado por factores de riesgo del trabajo en reclusorios. Eso también es muy importante. Y en términos de las condiciones, cuando menos en las cárceles de la Ciudad de México, las condiciones de comorbilidades son mucho más fuertes en custodios que en presos. Básicamente por la edad. El promedio de edad en los reclusorios de la Ciudad de México es de alrededor de 24 años en hombres, y en el caso de los custodios es mucho más alta. Y tienen unos modelos de vida muy difíciles, turnos de 24 horas. Entonces,
o sea, es decir, hay mucho menos obesidad en términos generales entre los presos que entre los custodios. Entonces, realmente resultó que a COVID fue más vulnerable el personal de custodia a partir de un proyecto en donde sí, y sí están consideradas, sin embargo, todas las condiciones difíciles que menciona Catalina, no hay agua potable las 24 horas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y un tema de pobreza, porque no sé, pero en el caso de México, el encarcelamiento está absolutamente cruzado por pobreza. Y esta epidemia, una cosa que está haciendo es ensanchar muchísimo la brecha de pobreza. Cuando atendemos personas en cárceles y consideramos las vulnerabilidades, también atendemos esa brecha en una población que no hubiéramos podido atender si no hubiera estado ahí, porque es una población que tiene muy mal acceso a servicios de salud. Muchas gracias, Andrea. Yo sé que Carolina, ya contestaste por escrito a Blanca Pelcastre, pero hemos estado hablando de la diferencia de cárcel a cárcel o de celda a celda en términos de vulnerabilidad. Ella preguntó sobre lo mismo en términos de los asilos para ancianos. Y dado que lo que acaba de decir Andrea, de cómo esto se cruza con pobreza, no sé si quieres comentar sobre el panorama, cómo es diferente de un asilo de ancianos a otro en términos de tanto la capacidad de protegerlos como la capacidad de atender un brote cuando surge. Claro, pues sí, o sea, es muy de la mano en el sentido que hay mucha disparidad. O sea, evidentemente las casas de asistencia para adultos mayores en la que los familiares o los mismos adultos mayores que viven ahí pagan, y pagan una suma bastante considerable. La verdad es que muy poca gente a nivel de la población de México es capaz de costear una buena casa de asistencia, pues ya sea en México o en alguna parte del país. Tienen que pagar sumas bastante considerables de forma mensual. Entonces, evidentemente en estos centros de atención a adultos mayores, pues la atención es muy buena, ¿no? O sea, tienen una regulación, tienen un médico de base. Algunos de nuestros compañeros que también estudiaron geriatría en el instituto trabajan, de hecho, como médicos de base, y tienen un médico urgenciólogo muchas veces y médico geriatra además. La atención es inmediata, se les hace además hay protocolos para ingresar a los asilos. O sea, tú, si vienes de fuera, te tienen que hacer, o sea, pasas por una especie de zona gris, de área gris, te limpias, tienes que hacer todo tu aseo, ¿no? O sea, tu descontaminación para evitar que tú transmitas el COVID a las personas. Y pues todo está muy regulado, cada persona tiene su habitación. O sea, la verdad es que, o sea, diametralmente opuesto a otras situaciones. Digo, vamos, estas circunstancias en que son casas de asistencia, que realmente son casas de asistencia muchas veces incluso voluntarias, que se hacen como por donaciones, parcialmente de gobierno y parcialmente de algún benefactor que les ayuda. Y ahí entra en juego esta situación en donde hay dos o tres cuidadores que habitualmente son pues madres de familia, o sea que también tienen otras cuestiones en casa y que se dedican a atender a los adultos mayores, pero que acaban 2 o 3 personas cuidando a, no sé, de 5 para arriba adultos mayores. Entonces, sin ningún tipo de, o sea, digo, la atención, vamos, en términos de atención y de cuidados, como por cariño que se les pueda llegar a tener, es bueno. Sin embargo, la cuestión de la capacitación realmente y el recurso que tengan como para implementar las medidas, o sea, es prácticamente nulo. Entonces, ahí sí vemos situaciones en las que ves a gente que está o sea, varios adultos mayores en un mismo cuarto y es la misma persona que los está cuidando y claramente no tiene insumos para estarse sanitizando las manos o como para poder ponerse algún tipo de material de protección. Y evidentemente, pues esto es lo que se reproduce, por ejemplo, en los brotes, por ejemplo, cuando hay neumonías, cosas por el estilo que los ponen justo en situación de vulnerabilidad. Entonces, sí creo que también o sea, tiene mucho que ver porque tienen como dos cosas en contra, ¿no? O sea, no nada más son adultos mayores, sino además son adultos mayores pobres. Entonces, esta circunstancia es muchísimo peor porque, digo, comentaban o preguntaban un poco al respecto, o sea, las características de los asilos o de las casas de asistencia son las mismas que favorecen esta situación de discapacidad o de vulnerabilidad. O sea, la discapacidad, de hecho, la Organización Mundial de la Salud dice esto, o sea, la discapacidad depende del ambiente. Entonces, si tu ambiente es favorable a la discapacidad o a las limitaciones que tiene tu población, pues realmente la discapacidad disminuye.
Pero si no tienes recursos, si no tienes personal y si no tienes forma de atender a estas personas, pues se magnifica la discapacidad y se va haciendo un círculo vicioso que se perpetúa. O sea, sí, y sí se ve muy marcado. O sea, la gente que está en situaciones favorables, pues le va bien, ¿no? O sea, la gente que no, surgen brotes y pues la atención no es tan buena, ¿no? O sea, aquí... Perdón si me permiten intervenir. Si dices que la gran mayoría de las casas de asistencia para adultos mayores no está registrada y por tanto no sabemos qué tanto llevan un protocolo y qué protocolo llevan, ¿no? Si no está regulado, es muy posible que incluso en estas circunstancias, siendo muy vulnerables, se hagan mucho menos pruebas que, por ejemplo, en las personas privadas de la libertad, ¿no? Entonces, es muy posible que aquí el exceso de mortalidad que se va a ver después, pues en este grupo lo veamos con el tiempo, porque es posible que habrá muchas muertes que a lo mejor nos sorprenden porque son adultos mayores, ¿no? Pero que no van a morir registrados con enfermedad por SARS-CoV-2. No sé qué consideración tengas. Yo creo que o sea, creo que también entra en juego esta situación. O sea, vamos, globalmente parecería ser que dada la baja regularización de los centros de atención para los adultos mayores, la atención en los centros depende de que alguien esté ahí al pendiente. Es decir, si son centros que están costeados por familias y demás, habitualmente sí están al pendiente y solicitan pues, que haya cierta evidencia pues, de calidad de la atención para sus familiares. Pero las que no, efectivamente. Y eso se vio mucho, por ejemplo, en Italia y en España, que se vio que muchos adultos mayores se murieron, o sea, que fallecieron en las casas, en los asilos, porque simplemente o sea, sin ningún tipo de criterio y sin ningún tipo o vamos, sustentado en simplemente esta percepción viejista, a mi parecer, no los llevaban al hospital, o sea, porque eran ancianos y pues ya se iban a morir, ¿no? O sea, era hasta como esta postura. Se mueren sin saber si tuvieron. Ajá, y es esto como, de hecho, parte de lo que trabajamos ahorita en el instituto, precisamente en el departamento de urgencias, es categorizar a los pacientes y no negarles la atención, por supuesto, jamás por la edad. Y precisamente eso es lo que queremos evitar. O sea, sí hay ciertos parámetros que como geriatras e incluso en el ámbito de urgencias de forma práctica lo podemos implementar para ver quién sí es buen candidato para una hospitalización, quién no y demás. Pero esto definitivamente no es algo sencillo de hacer. O sea, nosotros tenemos meses trabajando, existe toda una especialidad para tratar de hacer esto. Y entonces, o sea, si hay gente que dice que ya está viejito, ya para qué lo llevo, ya para qué le hago. O sea, entonces esta situación es muy difícil de sí, superar, ¿no? Está muy arraigada en la mentalidad de la gente. Y yo siento que esto se parece también a lo que sucede en los centros de rehabilitación o los centros de adicciones, en el cual también es bajísimo el número de centros que están registrados y que tienen supervisión oficial. Y lo que hemos visto también son las enormes carencias. Y creo que ese es un tema que creo que nadie realmente se ha metido a ver qué está pasando. Yo quería también nada más volver un poco al tema de la población penitenciaria. Y si bien estoy de acuerdo con Andrea pues pareciera que las prisiones son un contexto en el cual se puede prevenir de mejor forma que en un ambiente como la central de abastos las condiciones de contagio. En realidad también hay que tomar en cuenta que hay una enorme población que está rotando. Hay gente que es liberada, hay gente que constantemente está entrando, ¿no? Y entonces hay gente que entra 6 meses y que son liberados y eso, pues ahí están entrando y saliendo. Y creo que también yo en esto sí no estoy de acuerdo en que las cárceles son una condición idónea porque hay muchos factores dentro de las cárceles que hacen que la salud de las personas que tengan condiciones de vulnerabilidad precisamente por estar en las cárceles. La condición de vida de las cárceles, primero, están personas que son capturadas y que tienen ciertos rasgos, esto Teresa lo entiende seguramente y Estefano muy bien, porque en Estados Unidos están una población que son predominantemente afroamericanas e hispanas que ya son propensas a ciertas condiciones o a ciertas enfermedades. Lo mismo pasa en México porque es como decían,
hay mucha pobreza en la población que entra a las cárceles, pero además las condiciones de vida de las cárceles hacen que haya mayor prevalencia de ciertas enfermedades, como por la alimentación, por ejemplo, el caso de la diabetes, de la obesidad, del tabaquismo. Nosotros hicimos un estudio hace poco con investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública, utilizando la base de datos que tienen sobre las maestras de primaria, y encontramos, por ejemplo, que además estos riesgos son compartidos por las familias. Las mujeres que dicen tener una persona en prisión reportaron tener, que reportaron tener un pariente en prisión, tenían 41% más probabilidad de arteriosclerosis, comparado con quienes no tienen un pariente en prisión. Además, las mujeres que están expuestas y que tienen un pariente en prisión tienen mayor probabilidad de ser fumadoras, de presentar obesidad, de tener diabetes, incluso de estar expuestas a violencia dentro de sus hogares. O sea, vamos, el estar en la cárcel o estar en contacto con la cárcel es ya una vulneración a la salud. Y me parece que eso sí hay que tomarlo en cuenta a la hora de decir qué está pasando. Y yo nada más quería terminar también con un último dato. Hay mucha opacidad en los sistemas penitenciarios estatales acerca de cuántas personas han muerto. Lo que sí tenemos son los cuadernos penitenciarios y los datos que ahí se presentan, y esto Estefanía Vela de Intersecta publicó un blog con estos datos ahí en Animal Político. Había 49 personas reportadas fallecidas en abril. En mayo fueron 154 personas fallecidas, ¿no? Esto es un aumento brutal de un mes para otro. No sabemos si estas muertes se deben realmente a COVID y habrá que esperar tiempo para entender de qué están falleciendo, de qué fallecieron estas personas. Pero vamos, ahí hay un foco rojo y una alerta. Creo que Andrea quiere contestar. Sí, a mí, Catalina, mira, yo, o sea, de ninguna manera las condiciones de una cárcel son idóneas. O sea, es decir, absolutamente no. O sea, la cárcel es una respuesta estúpida, la única que ha encontrado la humanidad para resolver un problema. Y las condiciones son pésimas y está representada la pobreza. O sea, es decir, eso yo no lo digo. Lo que pasa es que si no somos objetivos con lo que decimos, o sea, tampoco avanzamos. Yo te voy a mandar un artículo publicado también con investigadores de salud pública sobre la prevalencia de obesidad, diabetes y enfermedades metabólicas en personas en las cárceles de la Ciudad de México respecto a la población general. Y esas son menores. Tabaquismo sí es mayor, tienes razón, ¿no? Uso de drogas también es mayor, efectivamente. Y el tabaquismo es uno de riesgo. Pero el que estuvo sobrerepresentado en la epidemia en México es obesidad. Y hay una acción que hubo de protección de los ya diagnosticados, muchos de los cuales fueron gracias a este estudio que se hizo, y te voy a mandar la publicación, es Sergio Bautista, el primer autor de la publicación, donde están esas prevalencias. Y son, o sea, tienen esos marcadores porque son más jóvenes, no porque estén mejor en la cárcel. O sea, pero tienen menos obesidad, menos diabetes y menos hipertensión que la población general en el mismo grupo, o sea, en general. Son muy jóvenes los presos en el caso de la Ciudad de México. Entonces, el punto es reconocer que ese no es nuestro problema. El grupo fue aislado, se reconocieron esas vulnerabilidades y te puedo decir que en el grupo que estaba previamente diagnosticado con diabetes, hipertensión o con VIH, no hay prácticamente casos, ¿no? El único caso que hubo de un paciente con VIH en la Ciudad de México es un paciente que venía entrando, o sea, es decir, no estaba dentro. Entonces, cuando se hace este tipo de trabajo y cuando se lleva años haciéndolo, entonces en la situación puedes actuar. Entonces, eso es por la razón por la que yo digo que sí es muy importante ser objetivos de cuáles son las circunstancias. Tienes razón, o sea, el agua potable, ninguna cárcel tiene agua potable las 24 horas, ciertamente, y no se pudo usar gel. No se puede usar gel porque hay muchas personas positivas a alcoholismo dentro que si pones gel se lo toman. Hubo 2 casos de muertes por intoxicación a gel al inicio de la epidemia en la Ciudad de México. Entonces es muy complicado hacer esas acciones. Pero lo único que digo es que hay que irse sobre datos objetivos. Y sí te voy a mandar el artículo porque sí es más baja obesidad, diabetes, hipertensión. Está bien, yo te mando el que hicimos, con colegas del instituto sobre el tuyo es indirecto. Muy bien, te los mando también. Pero aquí estos son estudios de laboratorio en personas internas.
con consentimiento informado y de forma voluntaria, con una aceptabilidad muy alta. Son estudios, resultados de estudios en los internos. Es distinto que el indirecto. Sí, pero además hay grandes diferencias de un lugar a otro lugar. Y quiero también pasar, nada más para mostrar qué diferente puede ser la situación en las cárceles de California. También tenemos cárceles con población muy joven. Por ejemplo, hay lugares que son campamentos casi de bomberos que van a la selva para los incendios. Y obviamente son jóvenes y flacos y en forma y todo. Pero Teresa, si me acuerdo bien, tú tienes hasta 60 voluntarios en tu cárcel que atienden a la gente que está cerca de la muerte, ¿verdad? De los hospice volunteers. Decimos gold coats porque se traen un chaleco así de oro, bueno, más amarillito, ¿no? Pero ellos se entrenan para asistir a las personas de capacitaciones, tienen menos habilidad, quizás, y también les ayuda a las personas que están enfermas y ya están en hospice, ya están, bueno, ya a términos de su vida, ¿no? Entonces, dos cosas quería agregar. Identifico con Andrea mucho por todo lo que ha dicho de la pobreza, de las enfermedades lo que ha pasado con las prisiones en California es que las sentencias fueron tan largas que ya ahorita el 50% casi de ciertas instituciones tenemos personas arriba de 50 años, tenemos personas ya en sus 70, 100, 80 años que aún están aquí. Entonces, la última medida que se está haciendo es de tratar de utilizar este tiempo para analizar a estos rehenes que han estado ya con muchos años y que quizás ya se puedan, se les pueda dar la orden de salida, ¿no? Entonces, yo pienso que eso se está utilizando. Ahorita nos han dicho que aproximadamente 8,000 personas van a salir, pero todos los casos se tienen que revisar. Y tenemos, claro, en colaboración con muchas otras organizaciones afuera, para que así no nada más salgan, quizás hasta vivir en la calle porque no tienen dónde vivir, pero estamos tratando de utilizar el sistema de la comunidad para que así poder dejarlos salir en una forma que quizás se regresen a sus familias. Ahorita el gobernador también anunció que podrían tener hasta 3 meses en hoteles pagados por el Estado para que así ellos se rehabiliten y empiecen a sostenerse por sí mismos. Y diferentes sistemas que estamos utilizando en la comunidad para regresarlos a la comunidad. Pero este es un proceso y a todos se les está examinando antes de salir, porque lo peor que podemos hacer es dejar salir a personas que tengan COVID y que entonces regresen a sus familias y sea un desastre para sus familias también. Así de que tenemos que tener mucha conciencia de examinarlos, de darles sus medicinas, de ayudarlos para que sobrevivan en un ambiente donde ya no están familiarizados, ¿verdad? Ya tienen mucho tiempo que no son parte de esa comunidad, entonces tenemos que ayudarles de esa forma. Hay un tema que a mí me llamó mucho la atención por parte de la presentación de Stefano y por supuesto que tiene que ver con lo que presentó Tere. Y esto es que esta pandemia nos ha enseñado los enormes retos de comunicación que tenemos. Tenemos una enorme comunicación y tenemos una paupérrima comunicación. ¿A qué me refiero? Tenemos noticias, la mayoría son noticias falsas, pero que nos invaden todo el tiempo. Pero tenemos falta de comunicación y falta de coordinación. Llama mucho la atención y esto no es que mal de mucho es consuelo de tontos, pero lo estamos viendo también desafortunadamente aquí en México, en donde no hay una coordinación adecuada. Felicito el enfoque que tuviste, Teresa, en donde tú estás, pero si aprendiéramos algo de esta pandemia es a comunicarnos y a coordinarnos mejor a todos niveles. Las diferencias tan extremas que hay en lo que nos presentó Stefano en cuanto a la cárcel de San Quentin
y la que tú también estás llevando, eventualmente nos debe hacer reflexionar a futuro para implementar mejores formas de coordinación a todos niveles. ¿Qué nos pueden platicar? No nada más Tere, sino también invito a Carolina, Andrea, Catalina, nuestras panelistas sobre este tema. Yo lo que puedo decir es que la comunicación es a diario y a cada minuto, y no tan solo con nuestras oficinas centrales, las regionales, sino que también con todo el personal o los ejecutivos de todas las otras instituciones. Aparte de eso, estamos a diario. A diario tenemos 2 a 3 juntas donde se nos está dando la última información, porque todo va cambiando, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener lo que está saliendo a la vez, al día, quizás. Y para mí la comunicación es sumamente importante. Y de vez en cuando sí falla. De vez en cuando se nos olvida decir, ay, ¿sabes qué? Esto debemos de hacer. Pero por lo general estamos muy conectados y eso está, digamos, por medio del secretario de correcciones. Inclusive él es el que está también al tanto, dándonos información y estar al tanto de todo lo que está pasando. Y todo se puede ver porque inclusive a veces yo oigo, mi esposo me dice, no, pues sabes que escuché esto en la radio o escuché esto que sucedió. Le digo, ay, pues esa información no se me dio hoy, pero de todas maneras, gracias. Y así es de que también al público estamos tratando de informar y tenerlos al margen de lo que está sucediendo a diario. Si me permiten, yo quería nada más hacer un comentario y creo que es importante aquí distinguir por esto que estamos discutiendo Andrea y yo. A ver, creo que hay que tener en cuenta que el sistema penitenciario es la última parte del sistema penal mexicano. O sea, no se puede entender lo que sucede en el sistema penitenciario sin entender que es la cola del sistema penal mexicano, ¿no? Y entonces creo que Andrea de lo que está hablando es de, ellos han hecho muy buenos esfuerzos en los reclusorios de la Ciudad de México. Creo que no tiene caso ponernos a discutir sobre si las condiciones de las cárceles en México son buenas o no, de la Ciudad de México. Ahí están también los datos del EMPOL que publica el INEGI. Yo lo que creo que es importante es cuál es también, más allá de lo que se hace dentro de los reclusorios, cuáles son las herramientas que tiene el Estado mexicano de prevenir los contagios dentro de las cárceles, ¿no? Lo que estamos viendo hoy se aprobó una reforma de prisión preventiva el año pasado y eso ha implicado que a nivel nacional aumentó la población penitenciaria en medio de la epidemia de la COVID. Y eso, pues ahí están los datos de los cuadernos penitenciarios que muestran que hubo un aumento, a pesar de que se dijo que la ley de amnistía y que se iban a liberar a personas, a nivel nacional aumentó la población. Y aquí me lleva a 2 puntos, ¿no? Esto es, uno, este punto de seguimos realizando las mismas detenciones que siempre se están realizando a nivel nacional. A nivel en la Ciudad de México, en distintos estados se siguen realizando detenciones por delitos menores, por robos sin violencia, por delitos de drogas y se siguen metiendo estas personas en las cárceles. Y no es nada más que lleguen a las cárceles con todos los riesgos que eso implica, es el riesgo que implica para las policías estar llevando a cabo esas detenciones. Esas personas son detenidas y son llevados a los separos en las fiscalías, en los cuales también son lugares en los que las personas están hasta 72 horas privadas de la libertad en pésimas condiciones también, con riesgos para los fiscales, con riesgos para esas personas, y luego son trasladados a los reclusorios si es que se determina que van a llevar su proceso en prisión preventiva. Y entonces creo que es importante porque por un lado están los esfuerzos que se hacen desde los centros penitenciarios, pero por otro lado está el esfuerzo que se tendría que estar haciendo a nivel de sistema penal. Y a nivel de sistema penal lo que tendríamos que estar hablando es de reducir detenciones por ciertos delitos y luego también pues, políticas mucho más contundentes y agresivas de liberar a las personas de la tercera edad, a mujeres embarazadas,
etcétera, que están hoy en los reclusorios y que no fueron liberados en muchos casos porque pues hay problemas burocráticos o por distintas razones, ¿no? Y ahí un último punto, creo que esto sí es muy, muy importante lo que está diciendo Teresa. No se trata simplemente de decir, bueno, y ahora todas las personas por arriba de 75 años se van y a ver a dónde llegan, como pasó en otros países que terminaron personas de la tercera edad en condición de calle porque el Estado no se ocupó de saber qué iba a pasar con ellos después de que los liberaran. Creo que pues, vamos, es una política global que tendría que comprender no nada más lo que sucede dentro de los centros penitenciarios, sino desde el momento en cuál es el trabajo que están realizando los policías. Hemos observado, Estados Unidos es el último lugar a seguir en términos de su política penitenciaria, en el sentido que sobreencarcelamos de manera brutal. Pero sí quería mostrar una cosa que pienso que sí vale la pena imitar, y es la transparencia en California sobre la situación carcelaria respecto a COVID. Esto es lo que se actualiza cada día y se ve las 34 prisiones en California, cada uno con cuántos casos activos, ya liberados, ya recuperados y muertes. Y además que se puede ver de manera más en detalle. Por ejemplo, esto es San Quentin, en donde se ve día por día los casos activos, las pruebas que se están haciendo, etc. Me parece que este nivel de transparencia permite no solamente que la gente fuera de la cárcel, como Teresa dijo, los servicios de salud pública del condado apoyaron mucho al California Men's Colony para ayudarlos cuando salió un brote, pero también permite la rendición de cuentas, es decir, que no permite que se oculta lo que es el mal manejo, y esto implica que se hace menos, obviamente. Entonces, yo sí tengo que felicitar al gobierno por ese nivel de transparencia. No puedo felicitarlo por el hecho de que seguimos con cárceles que se hicieron en 1850 y que no permiten proteger a los presos. Sí. ¿La transparencia es de California o es federal? ¿Estamos hablando de prisiones federales o estatales? Es completamente estatal. Lo que les acabo de mostrar es un ejemplo muy particular porque los servicios de salud del estado de California hace más que una década se pusieron bajo control federal por la violación de los derechos humanos que llegó a la Corte Suprema. Entonces hay un juez que es el que manda en los servicios de salud carcelarias de California. Es una situación muy especial y por eso tenemos este nivel de transparencia, porque básicamente es la Corte que ordenó que tenía que ser así. Estefano, yo tengo una pregunta para ti, para Andrea y para algunos de ustedes. Ustedes trabajaron mucho en el tema, digamos, del VIH, y me parece que hay una red muy importante gracias a esta enfermedad. Es decir, eso de alguna manera, Andrea sigue trabajando en esas clínicas en la Colonia Condesa. Es decir, digamos, me parece que esa epidemia que viene de 30 años, como que ayudó a las organizaciones civiles, ayudó a un mejor contacto de organizaciones civiles con gente en los hospitales, con doctores. Sí hay una red importante, ¿verdad?, que está actuando ahorita para ayudar en el COVID. ¿O qué dirían al respecto, Estefano? Y Andrea primero, porque seguro que... Bueno, Brenda también. Brenda tiene muchos años trabajando en VIH. Efectivamente, o sea, es decir, el grupo de que trabajaba VIH es un grupo que está muy intensamente dentro de lo que es el combate a la epidemia. De hecho, el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud en México es uno de los médicos más importantes en VIH. Ha sido muy importante y lo podemos ver en el ámbito médico, tiene una lógica, pues finalmente la mayoría son infectólogos, pero creo que una cosa que para mí ha sido muy importante, que tiene que ver con esto que comentaba al principio, de cómo inició en reclusorios, de cómo vemos nosotros la parte de la central de abastos, porque también vino de ahí, o sea, la alerta vino de nutrición, también de médicos que nos conocíamos porque atendemos VIH, pero que tiene que ver con la respuesta comunitaria. O sea, y aquí toco el tema de comunicación.
El VIH, la verdad es que para poder encontrar los casos y demás, o sea, pueden hablar de todo el esquema de seguimiento de contactos, son contactos sexuales, es muy difícil hacer seguimiento de contactos sexuales, que la gente los diga. Más bien lo que hemos buscado y lo que nos ha dado un incremento en la cobertura de atención es la respuesta comunitaria. En el caso de cárceles, una cosa que vivimos es que una vez que hicimos el programa, los diagnósticos, una población que era absolutamente discriminada, sigue siendo discriminada, pero se fortaleció muchísimo y se empoderó muchísimo a partir del trabajo comunitario entre ellos. Y en el tema de la comunicación, un elemento muy importante que me parece que es un daño muy grande de los medios, más allá de las trivialidades de las noticias falsas, es establecer que el tema del virus y del control de la epidemia es un problema de gobierno, porque es un problema de todas las personas. Es un problema de cambiar comportamientos personales, de protegernos y proteger a los demás. Creo que en ese sentido, o sea, cuando tienes un espacio abierto, como fue el caso de la central de abastos, en realidad, si ves el número de pruebas, si ves la atención en central de abastos respecto a reclusorios es muchísimo más baja. La apuesta en la central de abastos fue la respuesta comunitaria. O sea, fue el hecho de que las propias personas de los mercados pensaran en cuidarse, en protegerse y de esa manera en proteger a sus clientes. Cuidarse personalmente. Entonces, me parece que un elemento fundamental de la comunicación es a dónde lo dirigimos. Lo dirigimos hacia un tema en donde es un problema del gobierno. Evidentemente hay medidas de gobierno, pero no hemos logrado que los medios dirijan la información para la acción y la respuesta comunitaria. Y eso en VIH lo aprendimos. Nos tardamos mucho, pero lo aprendimos. Y la verdad es que la respuesta que hizo que vinieran las personas a hacerse la prueba de forma acompañada, de mayor manera, tiene que ver con una respuesta comunitaria. Si no tenemos respuesta comunitaria en la epidemia de COVID, o sea, el gobierno puede ser el mejor o puede ser el peor. O sea, la respuesta comunitaria no es sustituible. Y otra cosa que es muy complicada con esta forma de hacer polémica de los medios, en donde todo lo que pasa y la transmisión es culpa del gobierno, es que de pronto también fortalece posiciones políticas que no necesariamente están encaminadas a la resolución de la epidemia. En el ámbito comunitario, un elemento, por ejemplo, que hemos visto que es un gran problema, ya ahorita si ven las colonias que la Ciudad de México ha puesto como las de mayor prevalencia sobre las que está haciendo acciones, son colonias pobres. O sea, es decir, cada vez la brecha es más pobre. Y es totalmente diferente cuando llegamos a un sitio en donde hay corporativismo. Para Estados Unidos eso significa control político por la pobreza, ¿no? Cuando hay eso es la antítesis de la respuesta comunitaria. Y entonces buscan que los apoyos sean para cuestiones electorales y demás, y eso está desatado. Y la respuesta comunitaria implica cómo nos cuidamos todos. O sea, a mí sí me parece muy importante que en la parte de, para mí, una cosa fundamental de enseñanza de VIH ha sido la importancia de la respuesta comunitaria, más que nunca la necesitamos, y más que nunca necesitamos que los medios también piensen en la información que dan y que difunden como con compromiso social. O sea, buscando que las personas también respondan y también se organicen para reducir la transmisión. Yo estaría, o sea, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Andrea, y agregaría que sí, el trabajo comunitario y la unión de los que atendemos VIH o los que atendemos COVID o los que vayamos a hacer, que podemos ser médicos o cualquier tipo de personal, trabajemos en conjunto con la comunidad, y eso lo traemos heredado del VIH. Y no solo eso, que eso ya lo mencionaste muy bien, sino también el hecho de darle la importancia a los problemas sociales, porque aquí estamos viendo que la pobreza es un marcador en los asilos, en la población mayor, en los privados en la libertad y en la comunidad en sí, ¿no? O sea, los marcadores sociales, ya tenemos en el VIH excelentes tratamientos. ¿Por qué sigue la epidemia? Pues por las condiciones sociales. Y aquí en el COVID no tenemos tratamiento. Entonces, ¿pero qué es lo que lo hace más evidente? Las condiciones sociales. Entonces, la batalla para mí en el COVID está a nivel comunitario, ¿no? Entonces, las acciones que tienen que ver con la educación a la comunidad y con hacer a la comunidad
pues hay gente que no le gusta el término, pero empoderarla, que ser ellos los actores principales, que son, si ellos se cuidan, son los que van a ser beneficiados. Creo que eso falta, hay mucha brecha al respecto, pero que son cosas que hemos aprendido del VIH desde luego. ¿Quieres agregar algo, Stefano? Porque Carolina y Catalina quieren hablar también. No, primero Catalina y Carolina, y después sí tengo otra respuesta. Catalina, por favor. No, yo nada más quería hacer eco a lo que decías, Stefano, de la importancia de los datos. Y ahí nosotros hemos estado haciendo solicitudes de información a los distintos sistemas penitenciarios estatales con pésimas respuestas. No nos dan información y entonces estamos un poco en la opacidad acerca de qué es lo que está pasando, qué medidas están tomando las distintas dependencias estatales. Y creo que sí es un buen ejemplo lo que nos estás ahí mostrando. Yo también nada más quería hacer un último punto acerca de las medidas que se están tomando para que las personas cumplan para las medidas sanitarias, por ejemplo, el usar una máscara. Y ahí también hemos visto que, por ejemplo, en el estado de Jalisco se empezó a amenazar con utilizar las cárceles como una medida para obligar a las personas a utilizar una mascarilla, ¿no? Y entonces, en este contexto en el cual lo que queremos es sacar a personas que no necesitan estar en las cárceles porque los delitos que están cometiendo no ameritan una cárcel, los gobiernos estatales lo que están haciendo es, pues vamos a poner medidas, incluso, por ejemplo, creo que fue Querétaro que reformó el Código Penal para sancionar con aún más años de cárceles en el caso de que una persona que estuviera contagiada con COVID saliera y pusiera en riesgo a otras personas, ¿no? Y entonces, claro, están las respuestas comunitarias y luego está la antítesis de esas respuestas comunitarias, que es la respuesta autoritaria de distintos gobiernos en los cuales lo que se utiliza es la herramienta punitiva, llenando aún más las cárceles y haciendo aún más difícil el control de las epidemias en nuestros sitios. Yo quería nada más comentar de que estoy completamente de acuerdo con Andrea y Brenda de la importancia de la respuesta comunitaria. También hay que reconocer la infraestructura de VIH ha servido muchísimo para esta pandemia. Si no fuera por VIH, el mundo no tendría PCR de todos lados. Tiene PCR gracias a VIH, gracias en comillas, ¿no? Pero en África se están haciendo pruebas. ¿Puedes explicar lo que es PCR, Stefano? Perdón, es la tecnología que permite la prueba diagnóstica. Gracias, Rafa. Pero también quiero mencionar otro asunto. ¿Cuáles son los países que han tenido la mejor respuesta a esta pandemia? Son los que ya vivieron SARS, no los que ya vivieron VIH. Y es otras lecciones, porque VIH no es una enfermedad transmitida por aerosol y por vías respiratorias. Entonces, lo que hemos olvidado son los tiempos de tuberculosis. Y cuando mi mamá era chica, las escuelas estaban muy altas, con ventanas arriba, con circulación de aire, justo para prevenir la transmisión de enfermedades respiratorias. ¿Qué tenemos al día de hoy? Tenemos aire acondicionado, con recirculación del aire, tenemos cárceles encerrados. Entonces, hay una diferencia importante de esta perspectiva y desafortunadamente nos está pegando muy duro con esta pandemia y no estamos pensando en cómo minimizar. Recuérdate que los hospitales de tuberculosis tenían a la gente durmiendo en aire libre, con mosquiteros nada más alrededor de ellos. Digo, son cosas, cuando yo salí de San Quentin, al inicio del brote de San Quentin, yo después me sentí culpable porque dije, hay que aumentar la ventilación. Y eso no se hizo rápido. Pero lo que se pudiera haber hecho rápido era sacar a la gente de las celdas y ponerlos afuera. Y dejar que gritan afuera y no gritan en sus celdas compartiendo su aerosol. Entonces, hay que también recordar que hay otras enfermedades infecciosas que quizás tienen más que enseñarnos que VIH. Pero estoy de acuerdo con todo lo que dijo Andrea y Carolina. Perdón, Andrea y Brenda. Carolina, ¿querías decir algo al respecto? Sí, digo, un poquito al respecto de lo que comentaban, dos cosas. Una con respecto a que es un problema sistémico, de que como por ejemplo, el sobreencarcelamiento y demás. O sea, la verdad es que sí es una situación, pero la verdad es que yo pienso que tendríamos que enfocarnos precisamente más en lo que dice, por ejemplo, la doctora Andrea. O sea,
hay que cambiarle el pensamiento, pero de la gente, que, o sea, vamos, a nivel de la comunidad, porque, o sea, ¿qué vas a hacer? Es como si dijeras, ay, es que ya, pues que no envejezca la gente, ¿no? O sea, no se puede, va a seguir envejeciendo la gente y vamos a tener que seguirlos tratando. Entonces creo que se puede como parear un poco en el sentido de decir, bueno, pues va a seguir habiendo gente encarcelada, pero eso no justifica que no les demos la atención que podemos darle. Por ejemplo, nosotros acá hemos hecho un esfuerzo, la verdad que ahí sí habría que agradecer pues el apoyo que he tenido en el instituto, tanto del doctor Ávila Funes como del doctor Thierry Hernández, que se han dedicado muy fuerte a implementar medidas para que sea obligatoria la valoración geriátrica en urgencias, incluso por residentes que no son de geriatría. Entonces, y esto es algo que antes no se había visto, o sea, ver un geriatra como trabajando en urgencias, o sea, que la verdad es que la pandemia nos ha servido a nosotros específicamente como geriatría, o sea, como para darnos un foro y poder hablar y poder, en ese sentido ha sido positivo, ¿no? O sea, hemos podido hablar acerca de las cosas que sí vale la pena evaluar y otras cosas. Ahora, siento que también el problema con la comunicación, digo, personalmente ha sido muy difícil porque hay tanta información, o sea, está muy politizado el asunto, o sea, si nos va bien en la pandemia es gracias al gobierno, si nos va mal en la pandemia es por culpa del gobierno. Entonces, esto a final de cuentas, lo que está haciendo es que la gente reacciona a lo que le dicen, pero solamente como para los beneficios de la clase política, a mi parecer. Pero siento que entonces las instituciones, o sea, ahora sí que los soldados de a pie, por así decirlo, nosotros tenemos que trabajar para educar a la población, para explicarle qué sí, qué no, pero, o sea, seguir, incluso hay como esta campaña, ¿no? Como de publicidad negativa de que los doctores estamos haciendo cuestiones así como por el mal de los pacientes. O sea, incluso con eso hay que luchar, pero bueno, aprovechar esos foros y seguir insistiendo en las cuestiones. Y yo sí creo que la cuestión de, o sea, que por ejemplo el modelo de VIH, del empoderamiento, o sea, lo voy a decir, cuando ves un paciente que vive con infección por VIH, o sea, lo sabes porque te piden las cosas, o sea, saben que tienen derecho a la salud y exigen que se les dé la atención que se requiere. Entonces yo creo que eso sería muy rescatable de pasar eso que se ha logrado, que a mí me parece que es un logro fantástico, a otras poblaciones vulnerables. O sea, ¿por qué la población encarcelada no va a exigir que se le dé una atención? O sea, ¿por qué los adultos mayores se tienen que quedar a morirse en los asilos? O sea, y eso sí creo que podría utilizarse, ese empoderamiento yo creo que es muy útil para los pacientes. Gracias, Carolina. Estamos entrando a la recta final. Quiero comentarles que vamos a tener otro webinar el próximo viernes a las 9 de la mañana. Vamos a hablar sobre el impacto económico. Ya nos toca volver a hablar del impacto económico. Vamos a tener a gente muy importante aquí como Alejandro Werner, que es un mexicano que trabaja en el Fondo Monetario Internacional y que lleva las Américas, entonces nos podrá dar una muy buena explicación de cómo está sufriendo, digamos, toda América Latina, pero todo el continente americano económicamente hablando. Quiero agradecerle nuevamente a El Universal, El Debate de Sinaloa, El Siglo de Torreón, El Siglo de Coahuila, El Siglo de Durango, El Informador de Jalisco, El Imparcial de Hermosillo, Frontera de Tijuana, La Crónica de Baja California y El Pulso de San Luis, estos 10 diarios por seguir nuestra transmisión. Y te paso la palabra a Marta y Brenda para que hagamos una última ronda. Muchas gracias, Rafael, qué amable. Pues realmente un tema muy importante del que muchas veces se habla poco porque son comunidades marginadas. Nos queda en el tintero hablar sobre los grupos migratorios, que también es otra población vulnerable que eventualmente esperemos que podamos tocar en estos interesantísimos webinars. Yo me voy con un gran sentimiento de saber que hay gente muy valiosa al frente que está haciendo no nada más los estudios, sino que está interviniendo y que muchas gracias por compartirnos sus impresiones, su conocimiento y sus experiencias. Una última pregunta me gustaría preguntarle a Andrea sobre la experiencia en la central de abastos, si es nada más algo muy breve, porque me parece que es otra cosa importantísima. Bueno, con mucho gusto. La experiencia en la central de abastos fue diferente, o sea, fue un lugar al que llegamos a partir de la hospitalización.
a partir de la afectación de la población al revés que en reclusorios. La central de abastos es uno de los mercados más grandes del mundo. Mucha gente dice que es el más grande del mundo. Acuden, insisto, 600,000 personas más o menos al día. Y lo que empezamos a ver en la primera oleada de hospitalizaciones es un grupo muy grande que venía de las centrales de abastos. Fue un trabajo médico, porque el estudio de caso en México no trae sitio de trabajo, o sea, y en realidad inició en el Instituto de Nutrición, en el área de terapia, en donde se dio esta alerta y se empezaron a hacer una serie de medidas que tenían que ver con tratar de reducir los flujos de personas. Cerrar la central de abastos en la Ciudad de México era muy problemático. La central de abastos no solamente abastece la parte de alimentación del centro del país, sino que además es como el último refugio del campo mexicano, que está bastante castigado. O sea, es el sitio que más vende productos del campo a nivel nacional. Entonces, bueno, el tema de cerrarlo, no, se decidió que no lo harían. Yo, o sea, no tengo que ver con esas discusiones. Pero lo que se hizo fue, primero, acciones de división y una serie de cuestiones de atención que fue incrementar y llevar ahí pruebas, llevar una unidad de evaluación a la central de abastos de pacientes e incluso a un triage, que es un sitio de evaluación para hospitalización temprana de personas, tratando de reducir la carga de enfermedad y de mortalidad y las dificultades de acceso de atención a la gente de la central de abastos. Y la verdad es que es mucho más grande las medidas de prevención que la parte de atención. La clave fue que la parte de que esas medidas de atención estuvieran dirigidas a justamente a lograr una respuesta comunitaria. O sea, es decir, en la central de abastos, o sea, si puedes hacer pruebas, no puedes hacer muchas, porque yo quiero hacer aquí la parte que les decía ayer. O sea, efectivamente México ha tenido una política desde mi punto de vista mala en términos de diagnóstico y de pruebas, pero, por ejemplo, la Ciudad de México, que lo está tratando de incrementar cada vez más, se ha topado con esta política estadounidense de incautar las producciones de las pruebas, los reactivos, los medicamentos. Entonces no se consiguen, ¿no? O sea, es decir, las pruebas a las que tenemos acceso los países fuera de Estados Unidos son las peores, ¿no? O sea, y las demás, la producción está incautada en Estados Unidos. Y eso a mí me parece una pésima política de Estados Unidos, la verdad. O sea, sí creo que tiene que haber, o sea, un punto de equidad en términos del acceso a los insumos y el acceso a las pruebas y a cierto tipo de pruebas es muy importante. Concretamente las pruebas más rápidas para hacer trabajo de campo, que son 2 tecnologías específicas, no están disponibles fuera de Estados Unidos. Entonces, eso me parece pésimo, la verdad. O sea, creo que eso debería de ser equilibrado. Totalmente. Entonces, y después va a ser lo mismo con tratamientos, ¿no? O sea, exactamente. La equidad en salud tiene que ver con todo eso. Así es. Y ahí es muy, muy importante que la posición de Estados Unidos no sea esa, o sea, no sea que son el único país, no son la única población que tiene derecho a la protección de la salud. O sea, es decir... información. Hablaban de la información, o sea, nosotros empezamos a recibir gente, perdón de verdad por la interrupción, pero el volumen de pacientes que tenemos aquí en el instituto con COVID es, o sea, yo creo, uno de los mayores de Latinoamérica, uno de los mayores del mundo, y los reportes que enviamos a los journals prestigiosos, habitualmente a veces no son aceptados porque, pues, o sea, y luego ves publicaciones similares, pues, no sé, de los suecos o de los daneses, cosas por el estilo, y sí siento que hay cierta limitación, cierta limitante como para poder compartir. Digo, hablábamos de la importancia de la información, pero parecería ser que la información solamente es relevante si viene de ciertas fuentes. Entonces creo que valdría la pena sí favorecer que, o sea, digo, si aquí estamos viendo grupos... No, incluso yo les diría que es moralmente absolutamente reprobable. Durante muchos años han estado con un tema de globalización en donde la oferta y la demanda es lo que te lleva a establecer los mercados. Y ahorita que estamos en una pandemia resulta que incautan la producción y que no la pueden comprar otros, justo cuando se necesita. Es un asunto de doble moral y que me parece que si esa política se mantiene en Estados Unidos va a ser muy reprobable y va a ser recordada en la historia de una de las peores pandemias de la historia como un país no solo poco solidario, sino
no sé cómo se diga allá, pero gandalla, absolutamente. O sea, sí creo que en el tema de los recursos tiene que haber equidad. Entonces, bueno... Nomás déjame, estamos cerrando. Vamos a pasar la palabra a Teresa, a Carolina, y vamos a dar un recorrido y cerramos. Perdón. Adelante, Teresa. Tu micrófono. Lo tienes apagado. ¿Quieres hablar tú? Adelante, Teresa. Sí. Ok. Realmente no estaba enterada de lo que Andrea acaba de decir, que nosotros tenemos quizás, no estamos haciendo los exámenes, no los estamos otorgando a otros países. Te voy a decir que realmente los exámenes de COVID acaban de surgir realmente, inclusive para nosotros, apenas se nos acaban de hacer utilizados apenas, diríamos, unos 2 o 3 semanas. Antes sí, pero duraban hasta 7 o 8 días para darnos los resultados. Las tecnologías están mejorando y las tecnologías yo pienso que están en una forma de que eventualmente, digamos, en otras 2 o 3 semanas o quizás más, haya la oportunidad de que otros países tengan el derecho a obtener todo esto. Porque no pienso que tenemos pólizas, no sé, quizás gubernamentales que estén obstruyendo este tipo de exámenes para todo el mundo, porque realmente yo pienso que es algo que está a consecuencia de que vamos aprendiendo cosas nuevas. Ya inclusive nos llegaron unas maquinitas que ya podemos hacer los exámenes y en 15 20 minutos podemos tener el resultado. Quizás no con 100% confianza, pero de todas maneras se nos será útiles para cuando los rehenes o inclusive nuestros empleados necesiten de examinarse para la prueba de COVID. Pero estas tecnologías apenas van surgiendo y no es que tuviéramos, digamos, todo almacenado y que no quisiéramos compartir. Yo pienso que es más que va apenas empezando la tecnología y avanzando a diario. Porque de que yo me doy cuenta, también para nosotros se nos fue difícil utilizar estos exámenes para detectar el COVID hace 3 meses. Catalina. Sí, no, yo quisiera agradecerles el espacio y creo que sí enfatizar la importancia de tener información. Hoy lo único que tenemos es el seguimiento que está haciendo la CNH a través del Monitor Nacional de COVID en centros penitenciarios, que además solo lo publica a través de Twitter, no hay realmente aún un reporte. Y una última idea, creo que desde el programa de política de drogas y quienes trabajamos el tema de política de drogas, pues está esta idea de reducción de riesgos y daños, y creo que hay muchas ideas en reducción de riesgos y daños que se tienen que aprovechar y retomar para el tema de la epidemia de COVID y que podrían ser mucho más útiles que simplemente empezar a utilizar una política punitiva en contra de quienes no siguen medidas preventivas. Le paso la palabra a Stefano para que él cierre. Yo les te diría, Andrea y Brenda y Carolina, no hay nada nuevo bajo el sol. En 2009, en la crisis del H1N1, nos pasó lo mismo. Estados Unidos se acaparó todas las pruebas. Ya lo sabemos los mexicanos, entonces tenemos que desarrollar una respuesta nacional y ya dejar de criticar a Estados Unidos. Creo que esa es la respuesta fácil, así lo tengo que decir. Sí se agandallan, lo dices bien, Andrea, pero siempre lo han hecho así. Los países ricos, no solamente Estados Unidos, ¿sí? Los países ricos. Entonces, tenemos que tener una respuesta, lo hablemos con Mauricio Hernández, por ejemplo, ahí me tocó vivirlo, yo trabajaba con Felipe Calderón, era el subsecretario de Planeación de la Secretaría de Salud Pública y igualito nos pasó. Entonces, pensemos los mexicanos cómo le vamos a hacer, porque en estas cosas sí hay ciertos nacionalismos, ciertas respuestas nacionales que creo que son necesarias. Les agradezco a todas y a todos mucho su participación y Stefano, tú cierras, por favor. Gracias, Rafael. Yo pienso que esto puede ser tema de otro webinar. Me parece interesante porque estoy de acuerdo que incluso es lo que quería hablar con la vicegobernadora, es cómo se puede hacer un proyecto entre México y California en términos de la producción de anticuerpos y vacunas, porque sí nos va a tocar. Y
y también Marta habló el otro día del asunto de diagnósticos. Bueno, yo quiero no solamente agradecer a todos por participar hoy, pero la verdad es que la gente que trabaja con reclusorios y con adultos mayores lo hacen por un compromiso muy grande con la sociedad, con los más desfavorecidos en la sociedad. Y gracias por todo el trabajo que ustedes hacen, porque sí es muy importante. Y yo he visitado a varios de ustedes en sus lugares de trabajo y yo sé de qué hablo. Entonces, muchísimas gracias a todos, a los que están escuchando aquí y también por otros canales. Gracias al Universal por difundirlos. Y nos vemos la semana próxima. Hasta luego. Las 11 de la hora de la Ciudad de México, 9 de la mañana hora del Pacífico. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz fin.